Mucho gusto, doctor. Bienvenido a lo que es nuestra entrevista, ¿verdad? Bienvenido. Me presento, soy Ana González, estudiante de cuarto semestre de enfermería. Le presento a mi compañera Edna Hernández de igual manera. Reintegro la bienvenida, ¿verdad? Sabemos que usted es ginecólogo obstetricia, es su especialidad. Nuestro tema a abarcar en la tarde de hoy será lo que son las infecciones de transmisión sexual. Mucho gusto, doctor. Para empezar con el tema, quisiéramos que nos diera una pequeña introducción de lo que son las enfermedades de transmisión sexual. Buenas tardes y muchas gracias por habernos invitado. Esta tarde pues vamos a platicar de ese tema que es bueno mencionarlo, ¿va? Enfermedades de transmisión sexual. La verdad que estas enfermedades, bueno, quizás fueron de las primeras de la historia. Han tenido su protagonismo en diferentes etapas de la vida. Por supuesto, la que estamos viviendo actualmente, están cobrando mucha relevancia, digamos. Pues es un grupo de enfermedades en general que, como su mismo nombre le dice, se transmiten a través de relaciones sexuales, ¿va? Eso es lo que las hace como a que se haga un apartado especial para ellas. Y tal vez para tener un poquito de su relevancia, porque pues a veces nosotros decimos, bueno, sí, irán a hablar de qué, de SIDA o de sífilis, y como que fueran un tanto lejanas o como que solo se dieran en otras circunstancias, pero la verdad que es algo que el personal de salud y toda la población está expuesta, digamos, y entonces eso recobra mucha la importancia de poder estar bien enterados, bien informados acerca del grupo en general de enfermedades de transmisión sexual, ¿verdad? Sí, saber la importancia, ¿verdad?, de estas enfermedades. Como hay muchas personas que realmente no conocen a veces hasta los síntomas. Tal vez en este caso nos podría decir cuáles son las ITS más peligrosas que pueden existir al momento. Bueno, digamos que cuando uno dice enfermedades de transmisión sexual, se está refiriendo más o menos, hay como 20 gérmenes, 20 microorganismos que se han identificado que ellos son capaces de poder transmitirse a través de las relaciones sexuales. De esas 20, digamos que 8 son las más comunes, digamos, ¿verdad? Incluso más prevalentes, de las que personas padecen con más frecuencia. Digamos que unas serían un poquito más sencillas, más fáciles de tratar, otras más difíciles. Pero la pregunta era, digamos, ¿cuáles eran las más delicadas, me dice usted? Okay. Digamos que hablamos de delicada en el caso de que atente contra la vida, digamos, ¿da? O porque tarde mucho tiempo. Quizás para mencionar tal vez 2, 3 de ellas sería el VIH, como la número 1, digamos, la más peligrosa. Estaría luego siguiendo tal vez la hepatitis B. Y pues en un momento dado cualquiera de las otras enfermedades pues también pueden causar serios problemas o cargas a las personas, digamos, por mencionarle algún tipo de cargas. Digamos, hay algunas enfermedades de transmisión sexual que causan infertilidad, es decir, la dificultad para poder llegar a embarazarse. Y para la persona, digamos, que no tiene un hijo y se contagió de una enfermedad y como consecuencia tuvo infertilidad, para ella, digamos, esa persona representa muchísimo, ¿va? Entonces, para contestarle, digamos, cuáles son las más delicadas o cuáles son las más peligrosas, ¿verdad? ¿Cuáles son las enfermedades de transmisión sexual más peligrosas? ¿Y cómo se transmiten? Ya, digamos que yo creo que este grupo de enfermedades, digamos, su mismo nombre lo dice, ¿verdad?
enfermedades de transmisión sexual. Entonces, ¿cómo se transmite? A través de relaciones sexuales, genitales. Quizás haya que aclarar un poquito más porque decir cuando se refieren a las relaciones sexuales pudieran ser las de vía normal, digamos, ¿va? Para hablarlo en palabras entendibles, digamos, o comunes o técnicas, las relaciones pene-vagina, pero también estaría las del sexo oral, el sexo anal, digamos, ¿va? A esto le llamaríamos relaciones sexuales que en un momento dado, a través de ellas, se pueden contagiar, digamos, de estas enfermedades, ¿va? Y como hablábamos, las más peligrosas, digamos, por la capacidad que tienen de producir enfermedad por mucho tiempo, enfermedad de gravedad o inclusive la muerte. Hablábamos del VIH, quizás, que se lleva el número 1, y decía que la hepatitis B también iría en un segundo lugar, porque, digamos, a la larga la hepatitis B, digamos, a veces se confunde mucho esta enfermedad, digamos, porque se piensa que cuando las personas comentan, digamos, de que han padecido de hepatitis, se pensaría que las hepatitis todas son iguales, digamos, ¿verdad? Y de hecho las hepatitis incluyen una amplia gama de enfermedades, ¿verdad? Algunas producidas por medicamentos incluso, algunas inmunes, la hepatitis alcohólica, pero digamos que en estas hepatitis estamos hablando de las infecciones virales, que de hecho la más común de las hepatitis es la hepatitis A, que esta, digamos, no tendría la connotación de enfermedad de transmisión sexual, más bien sería la hepatitis B. Esta sí es de connotación de la de transmisión sexual. Ahora, ¿por qué esta sería grave en un momento dado? Primero, porque es una de las que no se puede curar, digamos. Quizás las hepatitis a la larga en su etapa aguda se va a parecer a la otra hepatitis, que es más común, la que vemos en niños, en personas adultas, pero la hepatitis B, el virus queda permanentemente en la sangre, y entonces ellos pueden estar hepatitis crónica, o hepatitis recidivantes, o peor aún, pueden desarrollar cirrosis o cáncer hepático. Entonces, por eso es que la hepatitis B sería de las más delicadas, digamos, como para contestarle exactamente lo que usted mencionaba de cuál era la hepatitis más, o las enfermedades de transmisión sexual más delicadas. Quizás del VIH no se hace no vamos a hacer mucho énfasis porque ya se sabe, digamos, alguien dice VIH y ya como que sería de ponerse en alerta, porque ya se sabe que se está enfrentando ante una situación muy difícil, la verdad, desde el punto de vista sanitario. Interesante, ¿verdad, doctor? Porque como usted lo mencionaba, la hepatitis B es una enfermedad que, pese al tratamiento que pueda tener, va a persistir en la sangre. También quisiéramos saber en la trayectoria que lleva de carrera, ¿verdad?, cuáles han sido las ITS que le ha costado identificar, porque sabemos que hay enfermedades de transmisión sexual que son difíciles de detectar a tiempo. Excelente, porque fíjese que inclusive como para el paciente también a veces es difícil saber, ¿será que yo tengo una infección de transmisión sexual? Porque algunas son muy sintomáticas, es decir, generan mucha molestia y de alguna manera los obliga a consultar. Alguna de ellas, por ejemplo, para mencionar la hepatitis B, por ejemplo, o el VIH, las personas se contagian, por ejemplo, hoy, esta semana, este mes, y por lo demás su vida sigue sin ningún cambio, sin ninguna molestia, y ya están cero positivos, se llama, o sea, ya tienen ya están contaminados del virus y ellos no tienen ninguna molestia. Entonces a ellos les es difícil consultar porque no tendrían un motivo. Y esto porque esta persona llega con el médico y quizás por molestias muy inespecíficas dice que pues, me duele la cabeza, me he sentido un poco cansado. Y uno entonces no pensaría que esta persona está padeciendo exactamente de VIH, digamos. Entonces, ahora, por ejemplo, hay una enfermedad que es muy sintomática, y le voy a hablar, por ejemplo, de la gonorrea, y específicamente gonorrea en hombres. Esta enfermedad es muy sintomática, o sea, causa mucha molestia al orinar, ¿verdad? Muchísima molestia. Entonces, al paciente obligadamente tiene que consultar, y uno al oír esa queja, digamos, le es fácil diagnosticarla.
¿verdad? Sale por la complejidad que usted decía en cuanto al diagnóstico, ¿va? Que algunas veces pues, nos es difícil, otras veces no. Por ejemplo, la VIH, casi digamos, bueno, ya cuando está bien avanzada la enfermedad, como que pues es fácil suponer que se pueda estar padeciendo esa enfermedad, pero en sus estadios iniciales puede pasar desapercibida. Por ejemplo, y solo poderse darse cuenta, por ejemplo, que alguien que padece VIH y por lo demás no tiene molestias y por alguna necesidad o convicción se le ocurre donar sangre. Y es hasta entonces cuando se hace la prueba de VIH y hasta entonces se hace el diagnóstico, ¿verdad? O cuando ella va a recibir sangre, ¿verdad? Que también se hacen esas pruebas antes de una transfusión. Tal vez para aclarar un poquito más para atrás, para que vaya quedando claro esto, digamos, cuando me preguntaron ustedes cuántas enfermedades hay, ¿verdad? Y yo les decía que hay aproximadamente 30 microorganismos que se han relacionado y que se pueden transmitir sexualmente, ¿verdad? 8 son las más comunes y yo, pues me gustaría hacer mención de ellas, digamos, ¿va? Por ejemplo, hay unas que son causadas por virus, la muy conocida VIH, o sea, el virus de la inmunodeficiencia adquirida, la hepatitis B de que ya estábamos hablando. Luego otras, digamos, que no son virus, digamos, tipo tricomonas, tipo clamidia, tipo gonorrea, tipo sífilis. Son 8 las enfermedades de transmisión sexual que más frecuencia tienen. Ahora puede decir uno, ¿cuán frecuentes son? Sería una buena pregunta, ¿cuán frecuentes son? Y la verdad que cuando uno revisa eso, por eso le decía cuando empezamos, ¿no? Pareciera que las enfermedades de transmisión sexual, pues esas han de ser en África, ¿no? Quizás solo en Estados Unidos y quizás nosotros no. Pero para que nos tengamos conciencia de eso, la Organización Mundial de la Salud dice, cada día más de 1 millón de personas adquieren alguna de esas 8 enfermedades de transmisión sexual. Para tenerlo un poquito más, en 1 minuto, ya llevamos unos minutos, ¿va? En 1 minuto se están contagiando 700 personas de alguna de las enfermedades de transmisión sexual. O sea, son bien prevalentes, son bien incidentes. Algunas, pues, digamos, para regresar ahora a la pregunta que usted me hacía, ¿cuáles son más difíciles de diagnosticar o cuáles son más graves? Algunas, pues, digamos, son como, por ejemplo, para hablar de tricomoniasis o de la clamidia, pues esas uno las ve con relativa frecuencia. Quizás sea oportuno aclarar, digamos, que algunas enfermedades que entran en este grupo de las de transmisión sexual también se transmiten de otra manera. Por ejemplo, el VIH. El VIH no solo se puede adquirir por relaciones sexuales que platicamos, ¿no? Sino también se puede adquirir de otras maneras, ¿verdad? Digamos, transfusiones de sangre, uso de jeringas contaminadas, por secreciones contaminadas, ¿verdad? A los cuales el personal de salud estamos expuestos a manipular secreciones. Entonces, algunas de estas enfermedades de transmisión sexual no se puede, también se transmiten de otra manera, ¿verdad? No solo exactamente por relaciones. Entonces a veces es difícil. Por ejemplo, solemos ver pacientes con tricomonas, digamos, ¿no? Que digamos, uno dice, bueno, y aquí quién de los dos falló, ¿verdad? ¿Quién lo fue a traer a otro lado, ¿verdad? Y inclusive hay otras, digamos, un hongo que se llama Candida albicans, una enfermedad muy frecuente, que hasta en los neonatos, digamos, en los bebecitos pequeños se escaldan y le da un hongo cándida o en la boca. Y estas, pues obviamente entendemos que no lo tuvieron a través de una vía de transmisión sexual, fue de otra vía. Entonces, digamos que no todas estas pueden, por ejemplo, ver tricomoniasis, candidiasis, no necesariamente las tenemos que catalogar o etiquetar como de transmisión sexual, ¿verdad? Doctor, ¿qué diferencia tiene la hepatitis B con la hepatitis C? Sí. Mire, las hepatitis, digamos, decíamos que hay grupos de hepatitis, ¿va? Las inmunológicas, las medicamentosas, las alcohólicas, pero hablando de las víricas, entonces ya se ve que A, B, C, D, F, la verdad que hasta todas las letras del abecedario, digamos, pero las más prevalentes
En cuanto a la transmisión en cuanto a la transmisión sexual sería la D y la C, ¿verdad? Se entiende que dice que la C da a alguien que tuvo necesariamente la B. O sea, es digamos un serotipo diferente de la hepatitis B, la C, ¿verdad? Y como ella sería D, perdón. Entonces, un paciente con hepatitis B tendría primero que contagiarse con la B para pasar a la C. Digamos que generalmente se ve esa secuencia, aunque no necesariamente, ¿va? Puede ser que primero le tenga la C, ¿verdad? Doctor, así como estamos hablando, ¿verdad?, sobre las enfermedades de transmisión sexual, sabemos de que hay algunas que tienen tratamiento, pero ¿existe la posibilidad de que tengan cura? Fíjese que estamos hablando de nuestra época, de lo que estamos viviendo, de este 2024, digamos, ¿verdad? Toda la modernidad de la medicina que hay ahora, en algunas habrá ya cura o exactamente, siguen el porque tratamiento. Fíjese que si regresamos un poquito a la historia, digamos, es curioso ver, por ejemplo, cuando se habla de sífilis, por ejemplo, ¿va? En la sífilis hay muchos personajes así que de renombre histórico, digamos, ¿verdad?, que fallecieron por sífilis, ¿va? Era una enfermedad como incurable hace algunos siglos, que ahora, digamos, la sífilis es de las más fáciles de tratar, ¿va? Más sin embargo, digamos, aún estando en este pleno siglo en que estamos, digamos, y con lo que usted dice, con lo que ha avanzado, que la medicina está, algunas enfermedades todavía las etiquetamos como incurables. ¿Cuáles podría uno decir? Va, el VIH, el virus del papiloma humano y el herpes genital. Contra ellas no hay un medicamento que la erradique completamente, ¿verdad? Es decir, alguien podrá decir, pero yo sé que el VIH ya tienen medicamento, ya hay antivirales. Sí los hay, de hecho. Pero estos nunca logran, o por lo menos no se ha logrado que erradiquen completamente la enfermedad. Logra apaciguarla de alguna manera y que tengan más años de vida y tal vez de mejor calidad, más ese virus todavía no hay un antiviral que lo pueda curar, digamos, ¿verdad? Entonces sí, en pleno siglo actual que estamos, aún hay enfermedades de transmisión sexual que podríamos etiquetarlas como incurables, ¿verdad? ¿Cuánto tiempo tiene que pasar para que un paciente empiece con los síntomas de enfermedades de transmisión sexual? Bien, en medicina nosotros le llamamos periodo de incubación, ¿verdad? Al tiempo en que se contagia con la enfermedad y en el tiempo que desarrolla los síntomas, digamos. Cada una de las enfermedades tiene distinto periodo de incubación. Por ejemplo, le voy a mencionar la gonorrea. Los libros dicen de 1 semana a 3 semanas. Es decir, de 7 a 21 días es el periodo de incubación. Con eso queremos decir, alguien que hoy tuvo relaciones con una persona que tenga gonorrea, en 1 semana, 2 semanas, hasta 3 semanas va a tardar en que empiece con los síntomas, ¿verdad? Mencionaba esta porque, por ejemplo, ahora con el VIH, esta enfermedad puede ser meses, años, hasta 10 años, digamos, en que la persona pueda mostrar algún signo de que tiene esa enfermedad. Entonces el periodo de incubación, imagínense, puede ser de años. El virus del papiloma humano igual, meses, años, ¿verdad? En general, digamos, las más frecuentes, 1 semana, 2, 3 semanas, es su periodo de incubación. Es decir, el tiempo en que se contagian y en el que empiezan a desarrollar las molestias o los síntomas. Interesante, ¿verdad, doctor? Por lo que se ha sabido, ¿verdad?, las que tienden a ser más afectadas en estas enfermedades son las amas de casa, que son las que se encuentran más en ese sentido, menos activas sexualmente, podríamos llamarlo, ¿verdad? O usted que ha tenido su trayectoria, ¿quiénes ha visto más enfrentarse a estas enfermedades? ¿Han sido más mujeres o más hombres? Mire, aquí podríamos hacer varias divisiones, porque lógicamente, hablando en el contexto normal, para tener relaciones se necesita esencialmente un hombre y una mujer. Aunque ahora, por supuesto, digamos que hay relaciones entre homosexuales, digamos, y homosexuales en ambos grupos, ¿no? Mujeres con mujeres, hombres con hombres, pero lo más común es que sea entre hombres y mujeres, entonces los dos prácticamente van a estar infectados.
Sin embargo, o sea, es bueno aclarar porque esa pregunta es interesante, digamos. ¿A quiénes nosotros vemos más enfermos o que consulten por enfermedades de transmisión sexual? Las mujeres. Las mujeres. Sigo mencionando ejemplos, digamos, el virus del papiloma humano. Hablemos de una pareja normal, hombre-mujer. Por decirlo, el hombre tuvo contacto con otra tercera persona que estaba contaminada del virus del papiloma humano, la contrajo. Al seguir teniendo relaciones con su pareja, pues cotidiana, se la transmite. Y curiosamente, quien va a tener los problemas es en este caso la mujer. En este caso concreto que estoy relacionando, que un hombre la fue a traer a otro lado y al tener relaciones con su pareja mujer, la mujer es la que va a desarrollar los síntomas. Y la mayoría de las infecciones, entonces la mujer es la más sintomática. A excepción de una, digamos, la gonorrea. Vieran, cuando un hombre padece gonorrea, por la molestia intensa que da, el dolor intenso al orinar, él tiene que consultar obligadamente. En cambio, si vemos la gonorrea en una mujer, ella puede pasar asintomática. Y entonces ella no tener molestias, y entonces ella no va a consultar, ¿verdad? Y va a seguir, ella, si tiene múltiples parejas sexuales, que este es uno de los factores, digamos, de riesgo, en qué personas se espera que tengan más incidencia de enfermedades de transmisión sexual, en las que tienen múltiples parejas sexuales, ¿verdad? Haciendo énfasis en lo que es el virus del papiloma humano, una persona vacunada con el virus del papiloma humano, ¿qué posibilidades tenga de contraer dicha enfermedad? Ya, esta es interesante pregunta porque nos da para hablar varias cosas, digamos, de las enfermedades de transmisión sexual. Otra pregunta podría ser, algunas se pueden prevenir, digamos, ¿va? Vacunas, hablando exactamente, ¿verdad? Y el papiloma humano es una de las que se ha hecho en los últimos años énfasis en una vacuna contra el papiloma del virus, el papiloma humano, ¿verdad? Que a veces, la verdad, en los medios de comunicación o incluso en los servicios de salud se promueve como vacuna contra el cáncer de la matriz. Pero, ¿por qué se relaciona? Porque uno de los problemas que a la larga puede causar el virus del papiloma humano es precisamente el cáncer del cuello de la matriz. Pero me preguntaba usted la pregunta inicial fue... De si un paciente que ya fue vacunado. Exactamente. Entonces, cuando hablamos de virus de papiloma humano, igual hay varios serotipos. Y yo creo que esto de entender de los serotipos a raíz del COVID, como que eran variantes era un mismo virus, pero que alguna característica mutaba, se llama, y entonces ya era otra variante, y otra variante, y otra variante. El virus del papiloma humano tiene muchísimas variantes, ¿va? Y las enumeran y las clasifican por número, digamos. Habrán más de 100, ¿verdad? 100 serotipos del virus del papiloma humano, ¿va? Y por ejemplo, entonces nosotros mencionamos, por ejemplo, dice, el tipo de virus de papiloma humano que da más las verrugas genitales es el serotipo 6 y el 11. El serotipo que más está involucrado en provocar cáncer de la matriz es el serotipo 16 y 18. Entonces, como se dan cuenta, podemos hablar de 1, 2, 3, 4, 5, 30, 40, 50, 100, por decirlo, ¿no? Algunos de estos serotipos se han identificado que son los que pueden causar más cáncer de la matriz y otros más verrugas. Y otros, la verdad, sus lesiones son casi imperceptibles. Imagínense. Dice que el 70 al 80% de la población en general ha tenido contacto con algún virus del papiloma humano. 70 a 80% de la población, ¿verdad? Ahora, entonces, las vacunas, digamos, del papiloma humano, digamos que en términos generales se han elaborado varias vacunas, digamos, 2 son las más comunes. Hay unas de 4 serotipos, por ejemplo, y otras de 9. Por ejemplo, las que cubren 4, cubren el 6, dijimos, 11, que eran de las verrugas externas, y el 16 y el 18, que son los que más cáncer del cuello de la matriz dan.
Ahora, para contestarle su pregunta, era necesario aclarar esto, porque, por ejemplo, una persona se contagió hoy con el serotipo número 16. ¿Podrá vacunarse él? ¿O conviene que se vacune? Sí, pero si ya tiene, sí, pero tiene el 16. Y no tiene el 18, y no tiene el 32, 36, 38, 45, 52, 56. Estos números, digamos, son los que más causan cáncer de la matriz, entonces sí conviene protegerse. Lógicamente, ya tiene el 16 y se vacunó, ya no va a hacer nada, porque ya le dio. Y esa de 16 va a quedar para toda la vida. Pero sí se cubre de los otros, ¿verdad? Y como le digo, que no hay una vacuna que cubra todos los serotipos del papiloma, sino que 4 serotipos, o de 9, que es la que más tiene en la actualidad, ¿verdad? También, ¿verdad, doctor? Una diferencia que hay entre lo que es una ITS y una ETS. Bueno, digamos que No es mucha la yo diferencia. no mirara mucha diferencia, quizás la distinta forma de nombrarla, papá, porque dijimos que ETS quiere decir enfermedades de transmisión sexual. ITS querría decir infecciones de transmisión sexual. Ahí podríamos discutir, pero ¿qué diferencia hay entonces entre infección y enfermedad? Es relativo, digamos, pero yo creo que inclusive la Organización Mundial de la Salud fue como que le fue dando este enfoque de las ITS, digamos, como para hacer más conciencia, digamos, que era una infección, ¿va? Y como para llamar un poquito más la atención a las personas y que como que la enfermedad estaba más activa, ¿va? Pero en general yo digo que indiferentemente a veces las podemos llamar ITS o ETS. Inclusive hay un término que se llama enfermedades venéreas. ¿Han oído ustedes? Y están haciendo alusión a este mismo grupo de enfermedades, ¿verdad? Transmisión sexual, las enfermedades venéreas. Y es curioso el origen de la palabra, porque uno dice, bueno, venéreas, ¿qué tiene que ver la vena con, en todo caso, diría uno en primera instancia, ¿verdad? Pero la historia es un poquito hasta curiosa, ¿verdad? Porque viene de Venus. En la mitología, digamos que era la diosa del amor y del erotismo, ¿verdad? Entonces, este término más... Entonces, anteriormente, inclusive, este era el término que tenían, no era ni ETS ni menos ITS, que es el más nuevo, digamos. Dando alusión a lo que se realiza en el acto, ¿verdad? Exacto, y dice que ese término iba en relación, como decir, las enfermedades que se adquieren por placer. Eso quiere decir venéreas, ¿verdad? Imagínense, solo para un poquito de curiosidad y del término ese, pues, de que sería la otra connotación. Diríamos, tenemos tres nombres para hablar de estas mismas enfermedades, ¿verdad? Doctor, aparte de los síntomas que causan las enfermedades de transmisión sexual, ¿cómo una persona podría saber si sí tiene la enfermedad? Bueno, digamos que cuando consultan con nosotros, digamos, por alguna sintomatología, que cada una de ellas tiene diferentes síntomas. Todas podrían referirse, unas pues exactamente al área genital, digamos, ¿no? Fíjese que tengo mal olor, fíjese que tengo mucha irritación en el área genital, o tengo algún tipo de roncha o de úlcera. Pues ni modo, ya las personas de por sí o el médico, digamos, se orienta, puede tener alguna enfermedad de transmisión sexual. Pero algo otras, digamos, no dan sintomatología a nivel genital. Otra vez insisto, ¿no? El VIH entra entre todos los ejemplos que ponemos, ¿no? Porque el VIH, cuando se contagian, digamos que lo más común es que se transmitan en los órganos genitales, más ahí no da ninguna molestia, ni roncha, ni comezón, ni flujo, ni nada, sino que las molestias son sistémicas, digamos, ¿verdad? Como lo decía anteriormente, ¿verdad? Pasan a veces años y Por los eso. síntomas no aparecen aún. Entonces, pero me hablaba usted cómo nosotros diagnosticamos o cómo la persona puede saber. Nos orientamos por sus molestias. Algunas es fácil, por ejemplo, en la gonorrea, otras insisto en el hombre. Dice que tengo intenso dolor para orinar y me está saliendo como materia en la punta del pene, ¿va? Dice, no, acá sí, ya que uno tiene el diagnóstico, eso debe ser gonorrea. Ojo, o sea, no toda molestia, no estoy diciendo todo dolor para orinar, porque cualquiera pudiera asustarse. A mí me está doliendo para orinar, entonces yo puedo tener gonorrea. No. De hecho, las infecciones que más causan infecciones urinarias son otros gérmenes, ¿va?
que nada que ver con las enfermedades de transmisión sexual. Bueno, entonces lo que nos cuentan, lo que nosotros podemos ver, algunas, por ejemplo, como el VIH, nunca nosotros podemos decir a través de ningún órgano o signo, ¿verdad? No la podemos ver, sino que entonces nos es necesario recurrir a las pruebas de laboratorio, en sangre, en las secreciones, ¿va? Ya los estudios bajo visión directa o bajo la detección únicamente de anticuerpos. Otra vez el VIH como ejemplo, ¿va? El VIH, digamos, pudiera pensarse que se puede ver al microscopio, digamos, en alguna secreción, en algún fluido en la sangre, y no es así, porque el virus es una estructura en el caso del VIH, más aún, muy pequeñita, que escapa aún al verlo al microscopio común. De hecho, para verlo, porque sí se puede ver, pero es con un tipo de microscopio que es el electrónico, es de mucha capacidad, que de muchos países hasta no cuentan con uno de ellos, digamos, ¿verdad? Ahora pues, ¿y entonces cómo hacen las pruebas, verdad? Entonces, hablando de cómo se diagnostica, se hace a través de anticuerpos, se llama. Y quiero aclarar un poquito más para que por lo menos se despeje un poquito. Exacto. Cuando se está haciendo una prueba de VIH, digamos, la que se hace comúnmente en los laboratorios, en la sangre, no están detectando el virus. Porque todos sabemos que en nuestro cuerpo, cuando hay una agresión de un agente externo vivo, digamos un microorganismo, en la mayoría de ellos, en este caso el virus, entra a la sangre y nuestro cuerpo, al poder identificarlo, él elabora una sustancia, nuestros glóbulos blancos, que se llaman anticuerpos. Cuando se está detectando la parte del microorganismo, digamos, o el microorganismo vivo, verlo, o una parte de él se llama antígeno. Que, por ejemplo, en la hepatitis B, lo que se detecta es el antígeno de la hepatitis B, o sea, es una porción de ese virus, mas no ven el virus. En cambio, en el VIH no se puede ver el virus ni por el microscopio, sino que entonces se ven sus anticuerpos contra ese virus. Y entonces los anticuerpos es lo que detecta las pruebas estas que se hacen comúnmente. Entonces es la forma de auxiliarnos, lo que nos cuentan, lo que nosotros vemos, y algunas veces auxiliada por las pruebas de laboratorio, ¿verdad? También, doctor, para tener un poco de información, ¿verdad? Aparte del condón, ¿existe algún otro método de barrera que podamos tener para no contagiarnos con estas enfermedades? Bueno, digamos que ese es un tema ahora que ocupa, digamos, a instituciones grandes como Organización Mundial de la Salud o la OPS, es decir, ante esta gran incidencia que dijimos, ¿va? Que en un minuto 700 personas, ¿cómo disminuimos esto? ¿Va? Bueno, yo creo que a veces no queremos aceptar las verdaderas soluciones, pero ya de manera personal yo miro, o sea, sería no teniendo relaciones sexuales fuera del matrimonio, ¿va? Esa sería la mejor forma de prevenir. Pero es que eso no se puede, digamos, pues ya entrando a hablar de valores y cada quien lo ve como libre. ¿Qué otra cosa nos puede ayudar? El preservativo. El preservativo tiene cierta protección, digamos, contra ciertas enfermedades, digamos. De hecho, la mayoría de ellas, digamos, de transmisión sexual, el preservativo es una buena herramienta. Por ejemplo, hablando de VIH, por ejemplo, si se usa el preservativo o el condón bien usado, podrían protegernos hasta alrededor del 95% de que se contagien del VIH, digamos. Entonces es de las herramientas, digamos, que sin cambios de estilos de vida podría ayudarnos. El uso del preservativo es una buena herramienta, ¿verdad?, en la prevención de las enfermedades de transmisión sexual. También, doctor, ¿qué posibilidades hay que una persona adquiera alguna de estas enfermedades usando baños públicos? Sí, generalmente está esa duda, ¿verdad? Y yo creo que todas las personas lo tienen bien arraigado. Yo digo más las mujeres, ¿verdad? Ese miedo de poder contagiarse por utilizar uno de esos. Cuando está fuera de su casa, digo, por alguna necesidad tiene que ir al baño, o sea,
lo piensa muchas veces porque dice, me puedo contagiar de alguna de estas enfermedades. Y sinceramente, digamos, y científicamente, digamos, los expertos en eso, los virólogos, los infectólogos dicen, o sea, extremadamente difícil que una enfermedad de transmisión sexual se contagie en un baño, ¿verdad? Eso creo que alerta porque pensáramos que sí, y por eso ese cuidado, ese temor que siempre manejan, especialmente a las mujeres, ¿verdad? Los hombres no muchos se complican eso, a no ser que quieran hacer del 2 como comúnmente decimos, y que haya que sentarse en 2 positivo. Digamos que no, esas tienen que ser a raíz de contacto directo y de que haya cierta fricción, es decir, intercambio de sobre todo de sangre, ¿verdad? Y eso generalmente solo pasa a través de las relaciones sexuales, no por baños públicos, ¿verdad? Tal vez también nos podría contar un poco su experiencia al tratar todas estas enfermedades con distintas personas, ¿verdad? Porque sabemos que, así como hemos visto anteriormente, como hay enfermedades que no tienen síntomas muy rápido, hay otras que sí las presentan. ¿Cuál ha sido su experiencia al tratar estas ITS más que todo? Bueno, sí, la verdad que relativamente las vemos con frecuencia, ¿verdad? Yo siempre digo, digamos que algunas enfermedades, el hecho que las padezcamos hasta como que da gusto decirles. Fíjense que tuve apendicitis, ¿va? Y me operaron, ¿va? Y que todos se enteren, ¿va? Que me dieron, o tuvimos una fractura en nuestro yeso, y hasta que pongan una firma, un dibujito, ¿sabes? Sí, es cierto. Decir, no, este tipo para que me consientan, y como que me da gusto decirlo, ¿verdad? Más no pasa así con las enfermedades de transmisión sexual. Primero tienen miedo a consultar, y a veces empiezan entre amigos, entre personas, fíjate que tengo esto, y ya empiezan con remedios caseros, y entonces poco a poco se van animando y finalmente llegan al médico, ¿no? Algunas son de diagnóstico fácil, digamos, ¿no? Los auxiliamos de laboratorio, pero otras, digamos, por ejemplo, otra vez el VIH, digamos, cuando una persona puede estar frente a mí, yo jamás podría dar que tenga VIH porque no hay ningún síntoma. Entonces, algunas no son de difícil diagnóstico, o sobre todo cuando están en la etapa del periodo de incubación. Dicho sea de paso, digamos, otra vez el SIDA como ejemplo, el VIH. Una persona se contagió de VIH y la prueba va a ser positiva hasta dentro de 6 meses. No se puede hacer al mes, al otro día, al 2, no, hasta los 6 meses puede ser detectado el anticuerpo. O sea, la prueba puede revelar que sí padece la infección. Entonces, usted me hablaba de la experiencia, pues algunas es muy fácil. Sabe uno que cuando está tratando este grupo de personas, pues decía, se preocupan mucho, e inclusive empiezan ya problemas de relación conyugal, porque llega la esposa y uno dice, fíjese que lo que usted tiene es un papiloma. ¿Y eso qué es, doctor? Fíjese que es una enfermedad de transmisión sexual. Entonces quiere decir que mi esposo me está engañando, ¿va? Y imagínese el nivel de conflicto que surge, problemas matrimoniales, separaciones, divorcios. Entonces esa connotación que tiene este grupo de enfermedades, ¿verdad? Entonces, realmente, digamos, nosotros, obviamente una enfermedad de transmisión sexual, la mayoría de los médicos generales podemos identificarla, tratarla, pero quizás el grupo de donde yo estoy, los ginecólogos, son los que vemos también un buen grupo de estos pacientes, ¿verdad? Y entonces, pues estamos un poquito familiarizados con verlas desde las sencillas, digamos. Las más complicadas. Me imagino que sí, doctor. Usted como especialista, doctor, ¿algún mensaje que quisiera dejarle a la población? Mire, yo creo que sí, especialmente a la juventud. Especialmente a la juventud, digamos, ¿verdad? Porque yo creo que en esa edad, especialmente 15, 45 años, digamos, ¿verdad? Está ese instinto del ser humano, hombres y mujeres, digamos, de tener curiosidad, de tener deseo, de tener relaciones, digamos, y que pareciera, pues no vamos a hablar en este caso del aspecto moral, ni ético, ni religioso quizá,
pero saber que implica también otro aspecto importante, el de poder adquirir una enfermedad de transmisión sexual y que puede marcar toda una vida, ¿va? Inclusive ser causa de muerte, ¿verdad? Entonces, la verdad que hacer esa conciencia a todas las personas, a que pues de alguna manera recobremos esos valores, que pues la idea básica tal vez es disminuir esas relaciones sexuales, en lo posible no tenerlas, digamos, antes del matrimonio o solo en el matrimonio, digamos. Obviamente será cuestión de valores, alguien lo podrá criticar, pero pues si hablamos de forma de prevención de enfermedad de transmisión sexual, pues esa sería una conducta. Y la otra, la que platicamos en alguna vez, de que podría ser el uso del preservativo, en todo caso, pues sí es una buena protección de las enfermedades de transmisión sexual. Así que a estar alertas, a estar enterados, a estar informados, y a tener lo que se llama el sexo consciente o el sexo seguro, pues sabiendo también todos los riesgos que se incluyen, ¿verdad? Y ese sería el consejo. Doctor, ¿y qué población es la que resulta más afectada en edades con estas enfermedades de transmisión sexual? Exacto, es efectivamente esa edad que dijimos, la de 15 a 45 años, porque es cuando las hormonas de hombres y mujeres, pues está el deseo de empezar a gustarse, de interactuar, del noviazgo y finalmente tener relaciones. Ese es el grupo que más padecen enfermedades de transmisión sexual, 15 a 45 años. Y bueno, y aparte de la edad, digamos, solo por decirlo, obviamente, los que tienen más parejas sexuales, no sé, 2, 3, 5, ellos obviamente estar como jugando con una ruleta rusa, ¿va? Cada pareja es un nuevo riesgo, ¿no? Entonces ellos son los más propensos, ¿verdad? Los que tienen múltiples parejas sexuales, las que tienen relaciones antes del matrimonio, ellos son el grupo de más riesgo. Interesante, ¿verdad, doctor? Un tema, pareciese que todos los días se hablara de él, pero cada día se aprende algo nuevo, ¿verdad? Y como usted lo dice, la juventud de hoy en día no está exenta a padecer de estas enfermedades, sino por la experiencia de experimentar nuevas situaciones es que se han visto un incremento en estas enfermedades posiblemente, y más ahora con lo que se ha visto como decíamos anteriormente, ¿verdad? Se hablaba de las parejas homosexuales. A través de eso también se ha visto un incremento con esto por la variación de cómo realizan el acto. Para nosotras fue un gusto tenerlo aquí, doctor. Gracias por impartirnos de su experiencia, ¿verdad? Y más que todo, para hacer aviso a la población, ¿verdad?, de lo que es este tema, que es muy importante, y más a la juventud, que como usted decía, ¿verdad?, abarca esas edades donde empiezan a experimentar su primera vez y falta de conocimientos, ¿verdad?, de cómo cuidarse ante esta situación. Muchas gracias, doctor. No, pues muchas gracias a ustedes también por la oportunidad y por lo que en un momento pudiera ser informativo al público en general, ¿verdad? Así que muchas gracias nuevamente por haberme invitado y un gusto haber estado con ustedes.